Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todo el mundo que ha venido hoy aquí. Veo un público joven, como yo mismo. Lo que voy a hacer entonces, básicamente, es un balance de la dictadura para que entiendan de dónde viene todo, cómo evolucionó y, por supuesto, con énfasis al final en cómo modificó todo la aparición de muchísimos nuevos movimientos a partir de los años 60. ¿Cómo cambió la protesta? ¿Cómo evolucionó la protesta? A raíz fundamentalmente del nacimiento de unas nuevas clases trabajadoras en las ciudades. Ya les adelanto, lo he comentado muchas veces, que entre 1960 y 1970 más de 4 millones de personas fueron del campo a la ciudad. Del campo a la ciudad. Y crearon una nueva clase trabajadora. Nuevas clases trabajadoras con el miedo, con la represión, pero que utilizaron la ley de convenios colectivos de 1958 para cambiar lo que era la modificación de la protesta. Porque la protesta aquella de la revolución, de esperar el sueño igualitario, el paraíso terrenal, con la dictadura de Franco no valía ya. Lo dijo una persona clave, que en aquel momento era nueva en el círculo de Franco, pero clave porque fue a durar hasta diciembre del 73 como el eje fundamental del franquismo. Carrero Blanco, en aquel momento subsecretario de la Presidencia, que empezó a enviar ya informes cotidianos a Franco y que en un informe de agosto, finales de agosto del 45, recién acabada la Segunda Guerra Mundial, iba a decir, aún olía a bomba atómica en Japón, le dice a Franco: creo que las potencias llamadas democráticas no se atrevían nunca a nombrar este concepto, porque ellos después hablaron siempre de democracia orgánica. Creo que con nuestro anticomunismo no van a intervenir, porque ellos se dan cuenta, perciben que el anticomunismo, la Guerra Fría va a sustituir, derrotado el fascismo, va a sustituir claramente como enemigo al nazismo, al fascismo. Y le dice: nuestra consigna es, fíjense qué 3 palabras, porque están girando hoy, es orden, unidad y aguantar. Así está escrito, así duró 30 años más. Bueno, les voy a dar un dato que me parece bastante importante, sin poder entrar, y además voy a dejar a los testimonios que hablarán ellos. Yo les voy a dar un dato. En el año 63 se constituyó el Tribunal de Orden Público, a través de una jurisdicción que sustituye a la jurisdicción de represión del comunismo y la masonería, porque Franco fue adaptando toda la vía procesal, toda la vía de jurisdicción a los nuevos tiempos, y cada vez que una ley sustituía a la otra, nunca dejaba de ser represiva. Lo único que hacía era que adaptaba la represión a los nuevos tiempos. Pues bueno, el Tribunal de Orden Público, creado en el 63, el 60% de los procedimientos de incoación de expedientes son del año 74, año 75 y año 76. El 60%, 13.000 expedientes incoados que van al Tribunal de Orden Público. Por cierto, desaparece en enero de 1977, para que veamos también que la transición fue gradual, fue lenta y costó muchísimo, muchísimo, y este sería ya el epílogo de este tema, costó muchísimo. Un viernes por la tarde de la última semana de enero, estábamos merendando las 3 hermanas y yo, en un 5º piso de la vía Pignatelli de Torrero. Sonó el timbre y fui a abrir la puerta. Lo hice y entonces entraron en tromba y se metieron por todas las habitaciones con las pistolas desenfundadas varios funcionarios de la Brigada Político-Social. El Sindicato Democrático de Estudiantes Universitarios de España celebra su Congreso Constituyente en Valencia los días 30 y 31 de enero, 1 y 2 de febrero de 1967, también conocido como la primera RCP, primera reunión coordinadora y preparatoria, en la que participan representantes de diferentes facultades de la Universidad de Zaragoza. La Brigada Político-Social, Policía Secreta de la Dictadura, detendría el primer día del Congreso a los dirigentes del Distrito Universitario de Valencia
y en los días sucesivos haría lo mismo con gran parte de los delegados. La situación en el país era insostenible. Las cárceles estaban llenas de presos políticos. Los amigos europeos con los que teníamos contactos nos preguntaban cómo podíamos aguantar esa dictadura. Estaba claro que había que hacer algo y los jóvenes no habíamos tenido tiempo de cansarnos. Teníamos toda la potencia de la juventud. Estábamos seguros de que nos tocaba luchar por la sociedad en la que queríamos vivir. Torres, pasamos la vida de la cárcel, que no lo contaré, pero nos procesan a Juan Antonio y a mí juntos en el mismo expediente, me figuro, porque estaba claro que eso lo que querían es para el teatro de cámara, o sea, entonces nos cogían a dos de las personas más significativas del colectivo artístico, más todos los que ya habían detenido, porque Pablo Rollo lo destierran al Barracín. Pasa a prisión provisional incondicional a la cárcel de Torrero, pagando 30.000 pesetas de fianza y 1.000 pesetas de multa, estas últimas al gobierno civil. Para haceros una idea de lo que eran estas 30.000 o 1.000 pesetas en cantidad, la beca que yo tenía, porque estaba estudiando con Métrica, era de 1.200 pesetas. Estudiantes de la universidad en el 71 nos reuníamos los delegados de curso de la Facultad de Medicina para revisar el transcurso de la huelga. Estábamos 8. Augusto y yo éramos los de tercero. No pertenecíamos a ningún partido, pero merodeábamos en torno a los CERF. Solo una mujer, Perla Luzondo, de primero. En el merendero había bastante gente. Apenas habíamos empezado, irrumpieron media docena de paisanos, pistola en mano y gritando, ¡arriba las manos! No obstante, sí que me parece interesante mencionar a las organizaciones de mujeres que conocí en la época de mi participación y que marcaron mi trayectoria ideológica. En primer lugar, el Movimiento Democrático de Mujeres, que sus comienzos fueron de búsqueda y apoyo a la solidaridad con los presos políticos, pero que eran mujeres que militaban en organizaciones de izquierda, que habían estado exiliadas, que habían estado represaliadas por su ideología. Y Fidel me ha pedido que lea yo su intervención, la intervención que él ha preparado, la suya, que lea su intervención porque él está convencido de que no va a poder terminar. Fui el primer responsable de aquel incipiente movimiento de comisiones obreras en Aragón y como tal mi misión fue reunirme con grupos que ya se creaban en distintas empresas, debatir la orientación que se debía dar a las reivindicaciones y ayudar a definir la táctica a usar en cada uno de los centros. Bares, locales abandonados y parroquias eran los lugares habituales de muchas de esas reuniones. En la región, el contacto con compañeros de algunos pueblos, Monzón, Barbastro, Caspe, Mequinenza, etc., era el medio de ampliar paso a paso, riesgo a riesgo el movimiento. También a nivel nacional, mi participación como responsable aragonés fue permanente desde la primera reunión celebrada en mayo del 67 y hasta mi detención en 1971. Me detuvo la policía el 1 de febrero de 1971. Conmigo llevaba octavillas de comisiones obreras. Al día siguiente sufrí una sesión de torturas en las que participaron 7 policías. Resultado de estas fueron una rotura en el pie y varias costillas rotas. Me trasladaron con un pie enyesado el 13 de febrero de 1971 a la cárcel de Torrero. Allí estaban, entre otros, Manolo Gil, Rafael Casas, estará por ahí, Fernando Arnas Alastuey, Ernesto Losada, Félix Matute y además jóvenes estudiantes. Este resumen de lo que significó la represión en la lucha antifranquista en esta familia y en aquellos de sus miembros que pasaron por comisarías cumpliendo penas de cárcel que debe contener un especial reconocimiento a quien, sin haber sido detenida por la policía ni haber sufrido pena de cárcel, estuvo haciendo durante más de 20 años, de 1958 al 72, un esfuerzo y un sacrificio ímprobos, sacando adelante a la familia al mismo tiempo que atendía a quienes estaban detenidos o presos. Fue el sostén de todas y todos. Esta mujer esta madre, esta luchadora, fue Agustina Zalay. ¿Cómo es posible que después de 47 años de conseguir la democracia, ningún gobierno
haya tratado de resolver esta mancha genocida. Queda claro que la justicia de nuestra democracia no es igual para todos. ¿Hasta cuándo habrá que esperar? Y, por otro lado, denunciar la desidia habida de la no enseñanza de nuestra historia reciente hasta hace un par de lustros a nuestros jóvenes en los institutos. Primero, que yo creo que aquí todo lo tenemos claro, pero me gusta repetirlo. Cuando hablamos del pasado, debemos hacerlo sin nostalgia. Y sobre todo tenemos que hacerlo con los pies en el presente y la mirada en el futuro, porque la lucha por la democracia sigue pendiente. La democracia llegó como llegó, y llegó porque nosotros teníamos 3.000 presos en la cárcel y la dictadura tenía a la Guardia Civil, a la Policía Armada, al Boletín Oficial y a los jueces y a la Iglesia en contra de nosotros. Nada más, gracias. En esta última fase es cuando más detenciones se producen de todo el periodo después de la guerra. Hubo más de 4.000 detenciones. El Tribunal de Orden Público, cuando se aplica la ley de amnistía y archiva todos los procesos en aquellos en marcha, había más de 3.000 procesos pendientes de juicio cuando se aplica la ley de amnistía. Creo que España, cuando muere el dictador, hay un futuro muy incierto, que dependía mucho de la relación de fuerzas que fuéramos creando en un sentido u en otro. La prueba de ello es que él, al morir, le sucede el rey Juan Carlos I, con sus poderes, o sea, con los mismos poderes que tenía el llamado caudillo, y el rey confirma a un personaje que ya no se habla casi de él, que se llamaba Arias Navarro, y le confirma como jefe del gobierno, que había sucedido al asesinado jefe de gobierno, Carrero Blanco, por parte de la ETA. ¿Qué es lo que representaba Arias Navarro? ¿Por qué se confirma a Arias Navarro? Pues Arias Navarro era el representante del sector más ultra, más duro. El elemento clave, que yo quiero resaltar mucho, es que para que eso se pudiera abrir, había que quitar a ese gobierno de Arias y de Fraga, que si no nos lo quitábamos de encima, iba a haber una represión tremenda, iba a haber una movilización creciente y por lo tanto se iba a ir a este país a una situación malísima. Y eso fue lo que hizo, lo que consiguió fundamentalmente el movimiento obrero. No digo únicamente, también los estudiantes y otros muchos. Ver cómo las cosas no son tan sencillas, y es que ya se había creado por parte del movimiento sindical, se había creado la COS, Coordinadora de Organizaciones Sindicales, que creamos entre Comisiones UGT y la USO. Y la COS, en noviembre del 76, es decir, que ya con Suárez de presidente del gobierno, convocamos un paro general en toda España, no una huelga general, un paro general de 24 horas en toda España en contra de las medidas que el gobierno estaba tomando, porque estaba tomando medidas económicas duras, etc. Y, bueno, conseguimos que pararan las informaciones de gobernación, etcétera, alrededor de 2 millones de trabajadores. Bueno, 2 millones de trabajadores era la huelga más grande que había habido en España desde la Guerra Civil, vamos, desde la República. Pero no paramos el país. No paramos el país. No, la Plata Junta. Y de la Plata Junta salieron los 9 para negociar con Suárez medidas para cómo hacer las cosas de las elecciones generales, etc. Es decir, que fue, y en ese periodo hubo intentos muy serios y muy dramáticos para hacer descarrilar este proceso, es decir, para acabar con él. Ahí hubo un periodo, una semana, semana y media, yo la recordaré toda la vida, porque fue tremenda, entre otras cosas porque me tuve que ir de mi casa, etcétera, que era la matanza de Atocha y el secuestro, coincidiendo, el secuestro nada menos que del presidente del Consejo de Estado, Oriol, y del presidente del Tribunal Supremo Militar, que se llama Teniente General Villascusa. Yo creo que es una Constitución que la hemos peleado, que la hemos batallado y que fue la Constitución que en el 78 enterró definitivamente a la dictadura, porque hay un artículo que dice que queda derogado
toda la legislación de la dictadura. Por lo tanto, yo siempre he dicho, cuando se ha dicho, hubo reforma, hubo ruptura, yo digo, el método fue la reforma, la conclusión fue la ruptura. Nada más.